Hola a todos, bienvenidos a mi canal Omnialingua. El día de hoy veremos todo lo relacionado al verbo used to. Y bueno, el verbo use significa usar o utilizar en español. Y bueno, sin embargo, cuando utilizamos este verbo en el pasado simple más la preposición to como verbo modal, el significado cambia. Además, se puede utilizar used to como adjetivo. A continuación, haremos una explicación de sus diferentes usos. Dice, usamos el verbo modal used to para indicar algo que ocurría o sucedía en el pasado de manera habitual. También se utiliza para algo que antes era verdad, pero ya no lo es. Como con los otros verbos modales, used to está seguido por la forma base del verbo, es decir, el verbo en infinitivo sin to. ¿Cuál es su estructura? Bueno, en su forma afirmativa comenzamos con el sujeto más used to más el verbo. We used to go to the beach every summer when I was young. Cuando era joven solíamos ir a la playa cada verano. Tenemos que we es el sujeto, used to es used to o solía en español, más el verbo principal sin el to que es go. We, sujeto, used to más go. We used to go. Okay? He used to smoke a pack of cigarettes a day, but he quit last year. Solía fumar un paquete de cigarrillos al día, pero lo dejó el año pasado. Tenemos que he es el sujeto, used to es used to, más smoke, que es el verbo principal. I used to like mushrooms, but not anymore. Antes me gustaban las setas o los champiñones, pero ya no. ¿Ok? I, sujeto, used to, más el verbo principal que es like. There used to be a great restaurant here, but it closed a few years ago. Había un buen restaurante aquí, pero cerró hace unos años. There used to be a great restaurant here, but it closed a few years ago. Y bueno, este uso es al momento de estar hablando de cosas que antes eran verdad, pero ya no existen. Ahora, la frase negativa, ¿cuál es la forma o fórmula o estructura? Bueno, comenzamos con el sujeto más el auxiliar did y la partícula negativa not, didn't, más used to más el verbo. I didn't used to like mushrooms. I, sujeto, didn't, pues es el auxiliar did más el negativo not, used to y el verbo like. Food didn't used to be so expensive. La comida no solía ser tan cara. Food es el sujeto, didn't, the auxiliar did más negativo not, used to más un intensificador que es so, perdón, el verbo principal que es el verb to be. Used to be so expensive. We didn't used to go away on holiday very often when I was young. No solíamos ir de vacaciones a menudo cuando era joven. Tenemos que we es el sujeto, didn't auxiliar más negativo en pasado, use es el used to y el verbo principal es el go. Si se dan cuenta, en la oración negativa el use no está en pasado como está en la oración afirmativa. ¿Por qué? Porque ya tenemos el auxiliar conjugado al pasado. ¿Okay? Ahora la oración interrogativa es lo mismo. El use sigue estando en presente porque el auxiliar está en pasado. Y la estructura queda de la siguiente manera. Did más sujeto más used to más verbo. ¿Ok? Didn't he used to smoke a lot? Did auxiliar negativo, didn't. He sujeto, used to es el used to en presente. Y el verbo principal es smoke. Did you used to live here? Did más sujeto que es el you. Used to más el verbo principal que es live. Did they used to go to the beach in the summers? Did más el sujeto que es el they, used to más el verbo principal que es go. Dice lo que ya les había mencionado, no utilizamos used to para acciones habituales en el presente.
En vez de este verbo modal se usa un adverbio como usually or normally. Por ejemplo, we usually go to the beach every summer, si estamos hablando en el presente. He normally smokes a pack of cigarettes every day. Normalmente él fuma un paquete, solemos ir a la playa. They usually play football on the weekends. Suelen jugar a fútbol los fines de semana. Dice, también se puede utilizar el verbo modal would para eventos o acciones repetidas en el pasado, pero se tiene que tener en cuenta que solo se puede usar con acciones, no con estados o hábitos. Tampoco se puede utilizar would en negativo para información de los otros usos de would. Hay que ver las lecciones, hay que ver los videos de las frases condicionales y los verbos modales, ¿ok? Ahora, ejemplos con would. When I was young, we would go to the beach every summer. At the university, they would play football every weekend. Estamos hablando de acciones. Go, play, ¿ok? Pero, por ejemplo, si queremos decir he would smoke a lot, que eso ya es un hábito, no podemos usar el would. Tenemos que utilizar used to. O, when I was young, we wouldn't go to the beach every summer. Bueno, pues también es un hábito y no podemos usar el would, tenemos que usar el used to. When I was young, we used to go to the beach every summer. ¿Ok? Ahora, el to be used to, que es utilizar el verb to be más el used to. Es decir, to be más used to. ¿Cuándo se utiliza? Bueno, este se utiliza cuando se utiliza used to como adjetivo. Significa estar acostumbrado a. Y se usa para cosas que son familiares, normales o comunes y se puede usar en cualquier tiempo verbal, es decir, tanto en presente, pasado o futuro. Cuando to be used to está seguido por un verbo, el verbo tiene que estar en gerundio ing, es decir, el verbo debe terminar en ing, ¿ok? She is used to living alone. Ella está acostumbrada a vivir sola. We weren't used to traveling a lot. We, que es el sujeto, weren't, que es to be en pasado más negativo, used to, que es el adjetivo, traveling a lot. I'm not used to this cold weather. No estoy acostumbrado a este frío. Cuando utilizamos el verbo get en vez de be, indica el proceso de familiarizarse con algo. ¿Ok? Para esto hay que ver el video sobre el verbo get para tener pues, más información sobre este video. ¿Ok? They divorced over 2 years ago. She has gotten used to living alone. Se divorciaron hace más de 2 años. Ella se ha acostumbrado a vivir sola. With this new job, I am getting used to traveling alone. Con este nuevo trabajo, me estoy acostumbrando a viajar mucho. You need to get used to this cold weather if you are going to live here. Necesitas acostumbrarte a este frío si vas a vivir aquí. ¿Ok? Entonces tenemos que si se usa con get es estar hablando del proceso de acostumbrarse. Si es to be used to es estar diciendo que estás acostumbrado a algo o a alguien inclusive. Y cuando es solo used to, es decir, estamos diciendo que solíamos hacer eso, ¿ok? Cuando lo usamos como verbo. Como verbo modal. Cuando lo usamos como adjetivo, que es to be used to, es estar acostumbrado, y to get used to es acostumbrarse o el proceso en el que nos acostumbramos a algo, ¿ok? Bueno, esto sería todo con respecto al used to. Espero les haya gustado y no hayan quedado dudas. Si las hay, me pueden escribir. Muchas gracias por ver mi video y los invito a suscribirse a mi canal y activar las notificaciones. Hasta luego.